Hola a todos, bienvenidos a esta sesión. Vamos unos minutitos tarde porque ha habido algún problema técnico, pero aquí estamos, por la tarde en Europa y en otros momentos del día en el resto del mundo. Bueno, creo que los ponentes se van a unir a mí ahora. Perfecto. Tenemos a Martina Krelgen de World Vision, directora de Savings of Linkage, Óscar Navas, vicepresidente de riesgo de Bancamia, Colombia, Alia Farhat, gestora de NCS en Al-Majmoua, en el Líbano, y Hannibal Teile, director de Desarrollo e Investigación Empresarial y Team Leader para EFI para Refugiados de Uganda. Gracias a todos por haber venido, estar aquí, a nuestro público, por haber aguantado esos minutos de retraso. Y vamos a hablar de inclusión financiera para desplazados forzosos. También hablaremos de otros residentes nacidos en el extranjero, en ese mercado. Nos vamos a centrar en 4 temas en esta hora, porque bien, hay mucho de lo que hablar, pero como que hemos seleccionado es lo más interesante, lo más interesante es que cosas. Hablaremos de riesgo real y percibido, de fragmentación, de rendimiento, de alcance y expansión de los servicios a estos residentes extranjeros. Bien, pasamos a la presentación. Y entramos en materia. Como pueden ver, las 4 instituciones representadas en nuestro panel son instituciones distintas, de tipo distinto, en cuanto al tiempo que llevan en marcha, en cuanto a su volumen, en cuanto a sus productos también, y en cuanto a sus capacidades. Estamos hablando de pioneros en este servicio a desplazados forzosos. Los otros panelistas empezaron en el 90 y, como pueden ver rápidamente, incrementaron su cartera. Sin más, querría pasar a debatir los distintos temas. El público puede plantear las preguntas en el chat, si lo desean. Y como pueden ver, bueno, ahí tienen los correos electrónicos también de los panelistas. Si tienen alguna pregunta concreta para ellos después, pueden mandar su correo electrónico. Primer tema. El riesgo real y percibido. Cuando la mayor parte de los proveedores de servicios financieros empezaron a pensar en prestar servicio a los residentes nacidos en el extranjero, se plantearon muchas preocupaciones. Todos reconocemos que este nuevo segmento es terra incógnita, pero prácticamente todo el mundo, directores, tienen opiniones propias sobre estos nuevos segmentos, aunque algunas veces también estén basadas en estereotipos. El riesgo es importante. También hay problemas en cuanto a su falta de documentos, su capacidad de entrar en el sistema bancario, capacidad de gestionar un crédito y problemas también de reputación para las CTSPs. Pero esta evaluación de riesgo, la realidad, va cambiando con el tiempo, a medida que estas CTSPs se van familiarizando con estos refugiados y otros nacidos en el extranjero. Quería ahora darle la palabra a Óscar de Bancamia. Para iniciar este debate, ¿cómo han ido cambiando las percepciones de riesgo de Bancamia respecto de estas poblaciones del extranjero? Óscar. Bueno, en primer lugar, gracias al público por estar presente, gracias por tu presentación. Creo que has descrito bien a qué se enfrentan
las instituciones que se han planteado elaborar un programa para desplazados forzosos a la hora de tomar decisiones. Como he dicho en tu presentación, las preocupaciones son muy parecidas, en Líbano, en Uganda, y todos compartimos las mismas preocupaciones a este respecto. Yo creo que el problema es la capacidad de la institución de gestionar esta realidad. Creo que eso es lo principal. En Mancamía, nuestro programa para desplazados es una iniciativa reciente, 2019, pero la percepción de riesgo no ha cambiado mucho a la hora de evaluar pues, la legalidad de estos refugiados, la posibilidad de financiarles. Pero sí puedo decir que tras un año entendemos un poco mejor la situación que antes. Tomamos la decisión de lanzar el programa para acercarnos y estar más cerca de los migrantes, para aprender cuáles eran sus necesidades, sus comportamientos y utilizar este conocimiento para gestionar este posible servicio. Al principio, por ejemplo, el reto más importante para el equipo fue que no había información previa de créditos de estos potenciales prestatarios. Digo, espero que esto era también una de las fuentes más importantes de frustración para los inmigrantes, sobre todo aquellos que en el pasado, en su país, tenían una reputación, un historial de crédito, y se han encontrado que eso se ha perdido y tienen que volver a empezar de nuevo en un país nuevo, lejos de casa. Situaciones que generan gran frustración. Bueno, en este reto planteamos dos estrategias. Primera, entender al cliente. Empezamos con un programa piloto. Quisimos empezar paso a paso, con el objetivo de entender el comportamiento de estas personas, entender en qué lugar estaban, entender cómo se comunicaban, saber qué nivel de apoyo recibían de parientes, o familia o amigos. Y luego este conocimiento se incorporó en nuestros criterios de evaluación, para así poder medir la situación del prestatario. Por otro lado, hemos comentado que otras instituciones se unan a nosotros. En ese sentido, hemos encontrado socios estratégicos fantásticos para nuestro proyecto. Uno de ellos decidió aportar avales para nuestros créditos. En estos momentos estamos en una fase inicial de nuestro programa, con retrasos debido a la COVID. Pero estamos ya empezando a pagar, a desembolsar préstamos pequeños de $350 más o menos, para ayudar a estos inmigrantes a iniciar negocios. Para otros, se les da la posibilidad de crear una cuenta de ahorro como primer paso para crear riqueza. Estamos orgullosos de que el 56% de nuestros clientes venezolanos son mujeres, con lo que el riesgo existe, pero el reto real es cómo gestionarlo, cómo, sobre todo, desarrollamos capacidad para entender ese riesgo. Muchas gracias, Óscar. Alia, ¿qué podrías añadir respecto del difícil mercado del Líbano? Gracias. Bueno, apuntando lo que decía Óscar, con el tiempo los riesgos han ido cambiando.
Pero luego es muy importante nuestra percepción de ese cambio en los riesgos. Empezamos a trabajar con residentes nacidos en el extranjero, con refugiados palestinos, por ejemplo, primero, luego con refugiados sirios o con otras comunidades, como los filipinos, la comunidad de filipinos. Cuando empezamos a conocerles, creamos relaciones estrechas con ellos y eso nos permite tener una perspectiva de riesgo distinta. Y esto llevó a que en nuestra cartera entrasen cada vez más residentes nacidos en el extranjero. Martina, desde la perspectiva de Vision Fund, que se inició en Uganda, ¿qué piensas? Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho los demás colegas. La percepción del riesgo fue cambiando a medida que íbamos conociendo mejor a estos clientes. Claro, si piensas, cliente de riesgo, nació en el extranjero, pero algo se fue cambiando. Y nos centramos más en el producto a ofrecer y en los retos que planteaba la creación de redes. ¿Cómo puedes tener una red sostenible de sucursales? En el mundo de las microfinanzas, un producto de microfinanzas. Pasamos de pensar en el riesgo que planteaba la persona a pensar en qué producto podía funcionar para él. Sí, esto se pasó igual con la cartera de Ugafood. Sí, lo que decía Martina, estoy de acuerdo. La situación creo que es la misma. Y cuando uno ve el ámbito urbano respecto de lo rural, pues ahí cambia mucho las situaciones de riesgo, porque hay mucho movimiento, mucho desplazamiento, hay asentamientos y uno debe garantizar o intentar saber si seguirá estando en sus asentamientos en las zonas urbanas. En las zonas rurales es más complicado porque son mercados transhumantes. Y hay que ver cómo planteamos bien un proceso de conocer a tu cliente adecuadamente. Muchos de ellos solicitantes de asilo. Gracias. Bueno, quería pasar ahora a la segmentación. Para las carteras nacionales, en la década pasada, se ha hecho más agudo. Los FSP esencialmente no conocen a estos residentes nacidos en el extranjero y no pueden aplicar los indicadores de estabilidad habituales de la población local, familia, residencia. Aparecen nuevos criterios para esta segmentación importantes. A menudo estos criterios al principio no están claros, pero van evolucionando y al final esto condensa en lo que sería básicamente residencia legal y capacidad económica. A medida que las FSPs se van conectando más con estos nuevos segmentos, pues se van refinando esos indicadores o se incorporan nuevos indicadores en el proceso de calificación, evaluación ordinaria. Alia, ¿habéis tenido esta experiencia en el mundo? ¿Cómo habéis aprendido a segmentar y a encontrar cuál es el mejor producto para estas poblaciones desplazadas? Gracias. Creo que, sobre todo, al principio nos planteamos si queríamos un producto específico para estos residentes de acceso al extranjero o si les ofrecemos el mismo producto habitual. Bueno, hubo consultas a nivel operativo con algunos clientes libaneses sobre el terreno y decidimos que lo mejor era incluir a los refugiados en los servicios existentes, con igualdad de acceso
Y luego diferenciar a nivel de los criterios de elegibilidad o financiabilidad para estos prestatarios de acceso de extranjero. Teniendo en cuenta los distintos riesgos que se presentaron en el PowerPoint, pues básicamente desarrollamos unos criterios de evaluación, de calificación, para mitigar los riesgos que habíamos identificado. Si vemos el cuadro, ahí, bueno, ¿qué pasa con el riesgo de movilidad? Bueno, aquí veíamos cosas distintas. ¿Cuánto tiempo llevan en el país? Si tenían un negocio en marcha. La idea de si habían tenido durante los últimos 12 meses el mismo número de teléfono móvil, si los niños iban a la escuela. Esto mitigaba, reducía nuestra percepción de riesgo. Los temas legales, bueno, ahí los mantenemos ad mínima, con el documento de residencia legal. Y lo que vimos es que, además, o sea, que los criterios de elegibilidad también se van refinando. Con el tiempo teníamos más en cuenta los criterios de vulnerabilidad o de exceso de endeudamiento en nuestros clientes, con lo que sí, efectivamente, esto fue cambiando con el tiempo y, como decías, básicamente podemos diferenciar entre una serie de criterios básicos, esenciales, los criterios de calificación actuales, por qué quieren ese crédito, residencia, etcétera. Y a partir de ahí, cada organización tiene su propio enfoque de identificación de riesgo y cómo reducirlo. Y lo que hemos ido viendo, debatiendo de las distintas IMFs presentes aquí, pues que todos tenemos un enfoque una historia bastante parecido en cuanto a nuestro enfoque del riesgo. Muchísimas gracias, Dalia. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que esta diapositiva también lo demuestra. Hennington, ¿quiere añadir algo a los indicadores que han aplicado? Sí, yo añadiría que en el segmento 1 es fácil de dividir, teniendo en cuenta el origen distinto. Por ejemplo, si tenemos a un congolés o a un de Burundi, es, mm, importante saber, su propia forma de identificarse. Tienen un documento que demuestra de dónde vienen y tienen una buena red, sus propias características por medio de las cuales podemos identificarlos. Y bueno, con esto nosotros hemos podido contratar a refugiados que hablan el idioma. Una vez que se supera la barrera lingüística, podemos superar otras trabas. Es clave la comunicación, teniendo en cuenta las distancias también. A través de un teléfono móvil podemos tener, llamadas por teleconferencia, por vídeo, podemos clasificar, segmentar, clasificar a las personas en distintas comunidades o clasificarlas también por origen o tribu. Y esto sin duda redunda positivamente en nuestra actividad y en la empresa, y hemos podido desarrollarnos muchísimo de esta forma. ¿Cómo es la perspectiva de Venezuela, la cartera que tienen ustedes? ¿Han podido añadir cuestiones específicas al segmento? Sí, pasa lo mismo que con mis compañeros. Ahora tenemos nuevas variables que son relevantes para nuestra evaluación. Me gustaría empezar destacando que Banca Mía, una institución que forma parte de la Fundación BBVA de Microfinanzas, nosotros nos centramos en este tipo de clientes que tienen pequeñas empresas a su cargo. Ese es nuestro objetivo, por lo que nos hemos centrado en esas variables, sobre todo las de distintos tipos de empresas, y hemos encontrado variables comparativas para establecer una línea de referencia, tanto para clientes
como vecinos y proveedores de esos clientes. Y toda esta información nos ha permitido contrastar otros datos que teníamos acerca de los clientes, sobre todo cuando un cliente solicita un crédito, un préstamo. Así podemos contrastar la información aportada. Otro tema que me parece relevante destacar es el proceso con el cliente, porque no todos los clientes empiezan con un mismo préstamo, una misma línea crediticia. Habrá algunos que prefieran tener una cuenta de ahorro y luego, una vez que hayan podido ahorrar cierta cantidad, deciden optar por la solicitud de crédito. Gracias, gracias, Óscar. Vision Funds se centra en un modelo de grupo y utiliza los SLAs, ya establecidos en Uganda para dar préstamos a refugiados. ¿Podríamos añadir, indicadores a este tipo de segmentación, Martina, en este caso? Sí, sí, en efecto, Lena. Nosotros hemos estado en contacto con los refugiados, teniendo en cuenta la comunidad acogida, estado en contacto con los refugiados para desarrollar producto, y vamos a tener una serie de criterios específicos para este grupo. Hemos destacado también el problema de los fondos para desplazados forzosos. Ahora tenemos tasas de retención, por ejemplo, y tenemos en cuenta lo que se ha registrado. El procedimiento de grupo también es importante. Seguir una constitución propia, ahorros, asociaciones de créditos, todo ello puede ser tenido en cuenta. Y así podemos decidir si le damos seguimiento a una población o no. Sí, exactamente. Pues en eso quedamos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a proceder al tema 3, sobre el que todo el mundo quería hablar. ¿De qué forma las personas desplazadas, los desplazados forzosos conciben el riesgo conforme ha ido pasando el tiempo? ¿Qué soluciones encuentras? Teniendo en cuenta todos los riesgos y preocupaciones de los desplazados forzosos para ampliar los servicios a residentes nacidos en el extranjero, la información acerca del rendimiento real es importante para estos clientes. Sobre todo, destacar que no podemos hablar de rendimiento si no abordamos también la cuestión del impacto de la COVID-19, que ha estado muy presente en toda esta conferencia. Esto lo podemos ver en las tasas de crecimiento que aparecen en el gráfico. De manera general, el alcance a los desplazados forzosos, aquí tenemos a los desplazados forzosos como clientes, es decir, no solo como prestatarios, que sería el caso de los residentes nacidos en el extranjero. Lo lo que podemos ver es que Al Mashmuna empezó en el año 2000, mientras que las otras 2 o 3 empezaron más o menos a principios del año pasado, pero ya hemos podido detectar cierto crecimiento a unos niveles saludables de entre 2000 o 4000 clientes, en 2020. Si tenemos en cuenta las lecciones aprendidas de estos 4 desplazados forzosos, hasta marzo de este año, es decir, antes de la pandemia y a lo largo de los últimos 6 meses del COVID, podemos destacar la información siguiente. Me gustaría empezar con Martina para que nos hable de lo que ha aprendido Vision Fund
acerca del rendimiento de los clientes refugiados, frente a clientes nacionales, tanto antes como durante la pandemia de la COVID-19. Gracias, gracias por esta pregunta. Bien, bueno, hemos tenido grandes restricciones de confinamiento en Uganda de junio, julio, y por supuesto esto, ha azotado fuertemente a la población en términos comerciales, acceso a productos de alimentación, porque, destacar que, por ejemplo, los mercados desaparecen por completo. Transporte, pues tampoco había transporte, tampoco podían acudir a otros mercados de, zonas cercanas, y esto limitaba el acceso a las personas a los productos. Ahora antes se intercambiaba en reuniones de 30 personas, ahora no es posible, y esto nos trajo una serie de inquietudes, sobre todo cuando se empezaron a aplicar las nuevas medidas de confinamiento. Tuvimos nuestra cartera se vio desplomada, teniendo en cuenta las restricciones aplicadas. ¿Qué es lo que hicimos? Pues tuvimos que reaccionar de manera rápida, a estar en contacto con los clientes para ver qué sucedía, cómo estaban lidiando con la situación de la COVID. Entrevistamos a 470 personas y esto lo digo entre paréntesis, esto, solo pudimos llegar a estas personas porque era imposible llegar al total de la comunidad, sin estar viviendo allí y viviendo cerca de ellos. Lo que hemos detectado durante la COVID es que de esos grupos, el 81% de los grupos de refugiados se encontraban en grupos más pequeños y seguían reuniéndose, es decir, que seguían ahorrando, y el 45% de las comunidades de acogida también seguían reuniéndose, por lo que ya no había tantas reuniones ni tantos ahorros. Y bien, esto también trajo consigo, esto repercutió en los pagos, los retornos. Ahora tanto ambas comunidades han tenido un buen nivel de repagos, una tasa de repago estupenda. Y aquí es como empezamos, porque si tenemos en cuenta las tasas de repago, estas también se vieron afectadas a largo plazo. Las tasas de reembolso eran de entre el 70 y el 80% durante la COVID, pero si tenemos en cuenta otros productos, a nivel nacional, las tasas de reembolso eran de entre el 20 y el 30%. Muchísima resiliencia durante la COVID-19 por parte tanto de refugiados como de huéspedes o comunidad de acogida. El producto también fue fundamental. Después de la COVID, interrumpe la moderadora. Propongo que pasemos a la siguiente persona. Óscar, me gustaría preguntarle, ¿cómo han reaccionado los clientes venezolanos? Bien, de manera general, hemos observado un alto nivel de lealtad, un fuerte compromiso con los pagos. En algunos casos, esto mostraba un mejor rendimiento. L los migrantes suelen ser más responsables con las facilidades de crédito, los productos de crédito. Tienen recursos limitados en el mercado y yo creo que por eso velan por lo que obtienen. Durante la COVID, la renovación de carteras ha dado buenos resultados, pero ahora los desplazados forzosos ahora tienen acceso a un programa que hemos puesto en marcha para respaldar a los deudores. En este caso hemos podido observar un gran compromiso por parte de clientes venezolanos.
porque han cumplido con las condiciones de su préstamo. Ahora bien, la situación de pandemia ha puesto de relieve 3 cuestiones: vulnerabilidad de las personas desplazadas en comparación con los nacionales por sus condiciones de vida. Por otra parte, destacaré también que las comunidades migrantes s han han visto afectados sus ingresos. Así podemos Era importante mantener una disciplina de pagos. Y luego, por último, destacar también que las condiciones tan duras a las que se enfrentan los migrantes han hecho que tengan que venir a Venezuela de manera temporal para luego volver a Colombia. Esto limita el tiempo que pasan en el país y esta variable ha de ser tenida en cuenta. Ya la destacamos como información importante que debe ser incluida en el cálculo de en la evaluación de los activos. Yo creo que ese es el principal problema al que nos hemos enfrentado en la situación actual en Venezuela. Aumenta la movilidad, es algo que luego se ve limitada por la COVID, es algo que hemos visto en otros sitios. Hemos visto, diferencias entre las carteras urbanas y rurales. ¿Podría hablarnos más al respecto? Sí. A ver, un par de cuestiones. Nosotros hemos visto una mejora en los fondos de las cuentas. Avan, las zonas urbanas se han visto más afectadas que las rurales. Ahora hemos tenido mejores, cosechas gracias a la lluvia, por lo que es cierto que han tenido perspectivas más positivas en las zonas rurales. El La cartera de desarrollo sí que ha tenido, buenos resultados. Acabamos de abrir una sucursal antes de la COVID y buenos resultados en zona urbana, pero en zona rural. En la zona urbana sí que se han encontrado con más escollos durante la época de pandemia y es clara la diferencia a medida que realizamos la evaluación. Es importante hacer un análisis por segmentación para poder, respaldar a todos los grupos después de la época de la COVID-19. Gracias. Hemos visto que el Líbano se ha enfrentado a crisis compuestas, aparte de la COVID-19. ¿Podría hablarnos de cómo han podido lidiar con el impacto a lo largo de los últimos meses? Sí, la primera ola de la COVID, muchas otras crisis a las que nos enfrentamos, la calidad de la cartera de nuestros desplazados forzosos fue muy buena en comparación con la población libanesa. Después de la COVID tuvimos la crisis financiera, luego la crisis política, en fin, todo se acumula y se genera una crisis compuesta, que es a la que hacíamos referencia. Nosotros nos hemos dado cuenta de que la mayoría de nuestros clientes se han visto afectados, un aumento de carteras de riesgo por todas partes. Y también opinamos que la nacionalidad no es tan determinante en términos de indicadores, si queremos tener en cuenta el rendimiento de los clientes, em, desplazados forzosos. Yo creo que es importante tener en cuenta el nivel de viabilidad. Yo creo que dependiendo de la nacionalidad, habrá algunos que no se verían tan afectados si ya están en un estado de vulnerabilidad desde un principio, por lo que algo que hemos visto con los clientes sirios, por ejemplo, que ya eran una población de extrema vulnerabilidad, es que se han visto fuertemente afectados por múltiples crisis y y esto, por supuesto, provoca un aumento en la cartera de riesgo, que era de esperar, a fin de cuentas. Y en el caso del Líbano, lo hemos visto con toda nuestra gama de clientes. En el gráfico anterior también veíamos que
para finales del 2019, 17.000 clientes activos, que son desplazados forzosos, y a día de hoy estamos en los 7.000, por lo que en menos de un año hemos tenido una caída de más de 10.000 clientes desplazados forzosos, por lo que, tiene sentido, si analizamos la cartera en general, de 19.000 clientes activos a a a 50.000 clientes activos, a 15.000, me corrijo. Pasamos al cuarto tema que, como bien se destaca en otras partes de la conferencia, hemos visto que los desplazados forzosos sin duda se han visto afectados por la crisis y su acceso a las finanzas. El tipo de apoyo recibido puede cambiar conforme va pasando el tiempo. Muchos piden garantías crediticias, mm, arreglos de gestión del riesgo, puesto que el riesgo va en aumento, pero las garantías resultan caras. Si tenemos en cuenta el buen rendimiento de la cartera de clientes residentes en el extranjero, esto puede variar. Bien, ahora me gustaría consultar la experiencia de los distintos oradores que tenemos acerca de programas de asistencia para aumentar la cartera de residentes nacidos en el extranjero. Gracias, Len. Bueno, a mí me queda muy clara la prueba de concepto. Más de 3.000 residentes nacidos en el extranjero se han visto beneficiados. Estamos aprendiendo de las lecciones del pasado y creo que los residentes nacidos en el extranjero son muy financiables en términos de cartera y contar con apoyo en términos de gasto de capital es importante. Hay muchos que están ahí que necesitan nuestro servicio y es importante acudir a ellos. Y es por ello que hablo de la predisposición, mentalidad de la predisposición, contar con apoyo, tener en cuenta a esa alta cantidad de residentes nacidos en el extranjero y crear un entorno, de bienvenida, donde se sientan, acogidos. Promover el apoyo. Se trata también de educación, también formación para los empleados, ¿no? Para que sepan cómo brindar esa ayuda y que promuevan la ayuda y comprendan, los residentes y los desplazados con los que están trabajando. Es importante abordar todos los segmentos a los que servimos, porque así vamos a hacer que se sientan realmente cómodos. Si tenemos en cuenta nuestra cartera de productos, pues a veces hay que refinarla para apreciar también a los residentes nacidos en el extranjero. Tenemos muchos productos que han de ser tenidos en cuenta. La banca islámica, por ejemplo, ha hecho actividades similares y tenemos segmentos provenientes de países islámicos que, ya tienen estos servicios. No estamos ahí, pero es nuestro objetivo. Investigación, otro ámbito que tenemos que desarrollar. No podemos seguir con presunciones, hay que investigar. Los residentes nacionales nacidos en el extranjero pueden consumir los produ los mismos productos, mm, y con esto lo dejo. Es importante, es fundamental el acceso a los servicios financieros, porque es nuestra especialidad. Necesitamos a socios financieros para promover estos servicios y así seguir ampliando nuestros servicios, seguir con la mezcla de servicios financieros
y seguir con el desarrollo del negocio, a fin de cuentas, ¿no? Porque de eso se trata y estamos en un mercado gigantesco. Puedo asegurarles a todos que no nos quedaremos con el status quo. Bienvenidos todos a complementar, a hacer sinergias para mejorar la situación, porque el mercado está ahí y promete. Gracias. Oscar, como banco, como piloto, ¿todavía siente la necesidad o considera que los avales siguen el problema más importante o necesita una ayuda externa? Yo creo que hay cambios. A lo largo del desarrollo del proyecto hemos unido esfuerzos con otras instituciones como USAID, el gobierno de Estados Unidos, las IFC, para tener una colaboración en estos temas y otros distribuidores locales. Estas alianzas han sido importantes para que se pudiera ver los recursos del programa, para hacer entender los productos y para poder proporcionar esos instrumentos. Yo creo que yo he experimentado otra cosa y es que la gente necesita asistencia técnica. Colombia se considera como un país atractivo para los migrantes y por lo que han demostrado la cantidad de permisos de residencia que se han dado, que el gobierno ha eh, otorgado en los últimos años. Además, el marco reglamentario de Colombia promueve la inclusión financiera. A pesar de ello, los recursos para las personas desplazadas están todavía pobres. Considerando la encuesta que se ha desarrollado, hay solo un 15% de los venezolanos en Colombia tienen una cuenta, eh, mientras que los locales los tienen en un 80%. Uno de los motivos por esas cifras es el alto número de migrantes que no tienen estatus legal de residente. Estas son barreras si consideramos que el 35% de los migrantes están como residentes irregulares. Así que yo creo que hay bastante margen para asistencia técnica porque los gobiernos han intentado mejorar las condiciones de vida de estas personas, pero es necesario incrementar el esfuerzo de asesoramiento para que entiendan el proceso a esta gente. Además, hay una falta de encendimiento de los procedimientos por parte de esa población. Así que una asistencia técnica por parte de las instituciones hay campos en los que tienen que incrementarse para que la inclusión financiera sea más fácil para esa población. Gracias, Oscar. Ahora, Martina, con el modelo basado en grupos en las zonas remotas, ¿cuál es, qué es lo que ves como mayor necesidad para poder incrementar vuestra cartera? Lo que has dicho es bastante interesante ahora que nos estamos alejando. Tenemos un eco que hace muy difícil interpretar lo que dice Martina. Eh, es imposible traducir esto. Lo siento, la interpretación española se tiene que interrumpir por la mala calidad
del sonido que nos llega de Martina. Esperemos que a lo largo de esta situación se mejore un poco. Eh, Como he dicho, hay menos problemas con los avales. Estoy sacando algo de información, pero lo siento mucho, no puedo dar más con el sonido que nos llega. Bien, Alia, de Líbano. Hay terreno que hay que recuperar de ese hueco. Pero cuando miras hacia el futuro, ¿qué tipo de ayuda para aumentar de nuevo la cartera de los residentes nacidos en el extranjero? Pues se trata realmente de reconstruir sus su vida y que puedan considerar pedir un préstamo como opción viable porque tienen ingresos. Eh, Otra cosa en la que me quisiera concentrar es que independientemente de lo que haya ocurrido, que hubiese estado aquí la COVID o no, lo que hubiéramos visto como tendencia actualmente es que hay otro tipo de servicios que hay que desarrollar, que sean financieros o no, para nuestras personas desplazadas forzosas. Antes de la COVID estábamos trabajando en un programa que relacionaría nuestro segmento de clientes procedente de Filipinas con bancos en Filipinas para crear algún tipo de pasarelas para las remesas e intercambio de información con sus antecedentes crediticios para que cuando volvieran a Filipinas pudiesen utilizar este tipo de información. Y desgraciadamente con esos planes que hemos puesto de lado, estamos esperando poderlos atraer de nuevo, porque lo que observamos es que cuanto más tiempo estas personas desplazadas pasan en nuestro país y cuanto más los conocemos, más nos damos cuenta de que ellos también necesitan otro tipo de servicios financieros habituales como ahorros, microseguros, etcétera. Así que realmente estamos mirando al futuro con expectativas positivas para poder volver a trabajar normalmente. Absolutamente. Yo creo que todos estamos esperando lo mismo. Me gustaría cerrar esta sesión con vuestros mejores consejos a los proveedores de servicios financieros que quieren extender sus servicios a los residentes que han nacido en el extranjero. ¿Qué es lo que habéis aprendido vosotros? ¿Cuál es el mejor consejo que podáis dar? Empecemos con Martina, a ver si la oímos. Nada muy revolucionario, pero sigue habiendo mucho eco. Tenemos a nuestro personal local. Lo siento, el sonido de Martina es demasiado malo. No podemos interpretar lo que está diciendo.
Eh, Esto yo creo que encontrará eco en mucha gente, nunca mejor dicho. Oscar, ¿qué dirías tú? Pues puedo decir que las personas desplazadas forzosas tienen que superar muchas barreras para incorporarse socialmente y económicamente dentro de los países que les acogen. En particular, si estos países tienen una capacidad reducida para contestar al fenómeno de migraciones y pueden encontrarse en una situación más difícil debido a la pobreza en la que se encuentran. Yo creo que eh, tenemos un papel importante que desempeñar al proporcionar servicios financieros y ya que no se puede hacer esto con esfuerzos aislados sin que se dé resultados positivos. Tenemos que trabajar con los gobiernos, con los reguladores, con el sector privado, el sector público, para poder crear un ecosistema que pueda promover, fomentar la inclusión social y financiera. Así que para que se establezca esa conexión con otras instituciones, para poder crear alianzas, hay que eh, hacer unos pasos hacia adelante. En Banca Mía y la Fundación Microfinanzas, la BBVA, hemos podido crear oportunidades para mejorar las condiciones de refugiados, migrantes y otras personas desplazadas forzosamente. Y eso es fundamental para crear confianza, un cierto orgullo de los clientes, eh, incluso dentro de la propia comunidad de los migrantes. Así que yo diría, pues, tomar decisiones positivas y avanzar poco a poco. Alia, en un mercado en el que eh, trabajar con el gobierno puede ser un poco difícil en vuestro caso, ¿qué es lo que aconsejarías tú que se hiciera? Pues lo que me atraviesa la cabeza es conocer a esas personas desplazadas, comunicar internamente, hacer participar en su personal, explicarles cómo la misión social de nuestras instituciones tiene que ver con ello y no tener miedo de interactuar con ellos. Ha sido una misión muy complicada para nosotros, pero desde luego hemos visto que merecía la pena invertir en ellos y ayudarles, independientemente de las restricciones y del tipo de limitaciones que podamos experimentar por parte de los gobiernos, pero hemos podido encontrar una forma de trabajar y desde luego está inscrito en nuestra misión el estar a su servicio. En Hennington, te damos a ti la última palabra. ¿Cuál sería tu mejor consejo para las otras SFPs? Eh, para nosotros, lo que hemos aprendido, que nuestro concepto funciona. Para las personas eh, FDP, esas personas son dignas de servicios bancarios y esa es una frontera que tendríamos que haber traspasado. Es algo en lo que tengo que insistir. Y desde luego pueden participar en cualquier cartera estratégica de las instituciones en cuanto a servicio, en cuanto a eh, y crear un entorno positivo para los refugiados es una cosa importante desde el punto de vista de la forma en la que comunicamos, de tratar a la gente con humanidad, porque realmente nos sirven y son un elemento de la economía que es importante. Esta frontera que hay entre ellos y nosotros se tiene que disolver para que podamos progresar juntos. Muchas gracias y quisiera también agradecer a todos nuestros panelistas. Eh, Hemos, teníamos 5 minutos de retraso, pero hemos recuperado el retraso. No veo ninguna pregunta del público en nuestro chat y tampoco quiero cortar tiempo a las otras sesiones de la Semana de la Microfinanzas. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación.
esta sesión será disponible para otras personas para que puedan escucharlas y verlas más adelante y puedan aprender de vuestras propias experiencias. Y muchas gracias a todo el público por habernos escuchado y esperamos que muchos otros residentes del extranjero y otros mercados podrán beneficiarse de nuestros servicios. Muchísimas gracias. Adiós, gracias, gracias. Adiós. Muy bien, ha llegado el momento de hacer redes, así que les invito a que exploren la web que tenemos, el sitio web, entren en contacto con otras personas y después de esta sesión de redes tendremos 2 sesiones paralelas acerca de las cuales hablaré después de esta media hora de redes. Hasta dentro de media hora.